Aquí vamos con la clase número 4 del curso de Astronomía General. En esta clase vamos a ocuparnos del Sol. Y vamos a empezar con las propiedades más básicas que podemos encontrar del Sol, como distancia y tamaño, la constitución, la masa, la cantidad de energía que genera el Sol, y de ahí el origen de su energía. Y todo esto nos va a ir dando información acerca de qué es el Sol. En cuanto a la distancia, habíamos hablado del concepto de paralaje cuando nos referíamos al movimiento de la Tierra en torno del Sol, que eso hacía que viéramos las estrellas proyectadas en distintos lugares de la esfera celeste. Y que se buscó ese paralaje durante mucho tiempo y no se encontró hasta que finalmente se descubrió, se pudo medir en 1838, ya cuando el problema de la órbita de la Tierra estaba resuelto. Y se demoró tanto en medirla porque las estrellas están muy lejos. Entonces, siempre son diferencias de menos de un segundo de arco. Es una cantidad muy pequeña. Entonces, por eso es que no se observaba. Pero el fenómeno del paralaje en general, que es cuando uno se mueve, y por eso ve proyectadas las cosas en distintos lugares, en distintas direcciones, es muy variado. Y está el concepto de paralaje diurna, que se refiere ese mismo efecto debido no al movimiento del observador en torno al Sol a lo largo del año, sino al movimiento del observador en torno del centro, en torno del eje de rotación de la Tierra. A cabo de una rotación, uno va cambiando la posición en el espacio en torno del eje de rotación terrestre, y eso hace que los objetos, no las estrellas porque están muy lejos, pero los objetos más próximos, los podamos ver proyectados en distintos lugares del cielo. Eso es muy obvio en el caso de la Luna. En este mismo momento, una foto de la Luna tomada desde acá o desde África, la vamos a ver proyectada en el cielo en lugares muy distintos, claramente distintos. Entonces, esa diferencia en la dirección en la que vemos un astro próximo, también es debido a la paralaje, en este caso diurno, debido a que va a depender de la posición del observador en la superficie de la Tierra, que va cambiando a lo largo del día. De esa manera, midiendo esta paralaje diurna, o sea, sin necesidad de yo moverme de la Tierra, también podría pedirle a un colega que observe la Luna y ya está, pero si no, un mismo observador a lo largo del día va a haber este efecto de paralaje diurna. Y con ese mecanismo se pudo determinar la distancia a la Luna, y también la distancia que ya se conocía desde la época de los griegos, y también la distancia a los planetas, a Marte, a Venus, Júpiter. Entonces, una vez que tenemos la distancia a los planetas, por la tercera ley de Kepler, aquella que nos decía que la distancia al Sol se correspondía con un cierto periodo orbital, nosotros teníamos los periodos, entonces tenemos la relación de distancia entre los planetas, pero no teníamos la distancia en kilómetros de la Tierra a Venus, o de la Tierra a Marte, o de la Tierra al Sol, ¿no? Cualquier distancia relativa alcanza. Ahora, con la paralaje diurna, podemos hallar estas distancias entre los planetas y de ahí deducir la distancia al Sol. Y resulta que la distancia Tierra-Sol, que sabemos que varía un poquitito porque la órbita no es exactamente circular, es de unos 150 millones de kilómetros, que nosotros llamamos unidad astronómica. Esa es la unidad de distancia que usamos en el sistema solar. Esa distancia fue la que los griegos no pudieron medir, a pesar de que había un método basado en la fase de la Luna, de Aristarco. Por trigonometría intentaron medirla y no pudieron. O sea que la distancia ya la tenemos. O sea, está lejos del Sol. Debe ser muy grande. Porque si el tamaño aparente es igual al de la Luna. Parecen que fueran del mismo tamaño, ¿no? El tamaño aparente. Pero está mucho más lejos el Sol que la Luna. Por lo tanto, debe ser mucho más grande.
Y eso lo resolvemos también por trigonometría. Nosotros tenemos ahora, esta es la Tierra, este es el Sol, tenemos la distancia d grande, que es la distancia de la Tierra al Sol, y tenemos delta, que es el diámetro aparente, el diámetro angular, bajo qué ángulo vemos la figura del Sol. Y con un poco de geometría acá podemos deducir el radio del Sol, el radio lineal. Y ese radio es de 696.000 kilómetros. El radio de la Tierra es 6.700, una cosa así, o sea que es mucho más grande que la Tierra. Y es unas 10 veces, más o menos 10 veces, el radio de Júpiter. O sea que el radio es unas 10 veces más grande que Júpiter, pero en volumen es 1000 veces más, porque el área es proporcional al radio al cuadrado y el volumen es proporcional al radio al cubo. O sea que dentro del Sol caben 1000 Júpiters. La masa. La masa, a partir de la ley de gravitación universal, es fácil de deducir si conocemos objetos que están orbitando. Porque el periodo orbital de un planeta en torno de una estrella va a depender de la aceleración que siente el planeta hacia la estrella. Y esa aceleración depende de su distancia, que bueno, la conocemos, pero también depende de la masa de la estrella. Entonces, sabiendo la aceleración, sabiendo la distancia, podemos deducir la masa de la estrella que genera eso, ¿no? En el caso del Sol, podemos deducir que la masa del Sol es unos 10 a la 30 kilos. O sea, un 1 seguido de 30 ceros expresado en kilogramos. Y eso es más o menos también como 1000 veces la masa de Júpiter. La aplicación de la ley de gravitación universal para hallar la masa es muy importante, porque la masa es un factor muy importante en el estudio de los cuerpos del universo, y a veces, y quizá el único, porque la masa se detecta a partir de los efectos gravitacionales. Pero pongamos que estamos viendo un planeta, y ese planeta tiene satélites, como Júpiter y sus satélites. Entonces yo puedo deducir la masa de Júpiter por el movimiento de los satélites alrededor de Júpiter. Ahora, pensemos en un planeta que no tiene satélites. Por ejemplo, Venus no tiene satélites, entonces yo no puedo deducir la masa del planeta usando cuerpos que orbiten el planeta, porque no tiene cuerpos que orbiten el planeta. Es un problema. A ver si se les ocurre cómo se habrá podido determinar la masa de Venus. Bueno, pero estamos con el Sol. Entonces tenemos que la densidad. La densidad es la masa dividido el volumen. La densidad global, ¿no? O sea, la masa puede estar muy comprimida en el centro, con una densidad mucho mayor, y muy baja en la superficie, pero la densidad media, para tener una idea de qué estamos hablando, es la masa dividido el volumen. La masa es 1000 veces la de Júpiter. El volumen es 1000 veces el de Júpiter. O sea que la densidad es la de Júpiter. La densidad media es la de Júpiter. Y la densidad de Júpiter es cercana a 1 gramo por centímetro cúbico, o 1000 kilos por metro cúbico, que es la densidad del agua. O sea, es muy parecida a la densidad del agua, poco más, poco menos. Entonces, ¿qué? ¿El Sol es agua? No, no es agua. ¿Será que es un Júpiter gigante? Bueno, pero lo que pasa es que el Sol está en incandescencia, evidentemente, porque emite luz. Si es un gas, ¿por qué no se dispersa? Bueno, por la gravedad. O sea, ese gas tiene una masa asociada, y esa masa sobre esa masa actúa la ley de gravitación universal y la intenta comprimir, ¿no? Se atrae mutuamente y la masa intenta caer sobre sí misma, manteniendo su unidad. Bueno, pero otro pique que tenemos es la composición del Sol. Si tomamos el espectro, o sea, la luz que viene del Sol la descomponemos en el espectro de varias longitudes de onda, acá está el espectro desde el ultravioleta, más bien del violeta, ¿no? Por acá 390 nanómetros, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, hasta 690 nanómetros, aquí es el violeta y acá es el rojo.
Y lo que se observa son un montón de líneas, pero una cantidad enorme de líneas negras. Esas líneas negras son debidas a electrones que están en la superficie que pertenecen a átomos de la superficie del Sol, o de la atmósfera del Sol, que están absorbiendo fotones. Los absorben y después los emiten, pero lo que estamos detectando acá es la absorción. Y estas líneas negras delatan qué electrones están ahí, y eso es la energía de los electrones, y eso corresponde a ciertos átomos. Entonces, todas estas líneas están identificadas con átomos, o sea, cada átomo tiene un conjunto de líneas, y se identifican claramente las del hidrógeno, acá por ejemplo, las del helio, sodio, mercurio, hierro, calcio. De esa manera podemos identificar los elementos presentes en la atmósfera del Sol. Y haciendo un estudio más profundo de lo que conocemos del Sol, podemos tener más o menos esta composición solar. Acá en cuanto al porcentaje de átomos, y acá en cuanto a masa, porque cada átomo tiene una masa distinta, ¿no? Si hablamos en masa, el 71% del Sol es hidrógeno, de todo el Sol, ¿no? Esto no es solo lo de la superficie, sino todo, lo que vemos, sino todo. 27 y pico de helio, esto constituye un 98% de hidrógeno y helio, y el 2% restante otros elementos. Fíjense qué interesante que es el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Son elementos fundamentales para la vida. Y decíamos que el Sol se sostiene por autogravedad. O sea, es un gas, como todo gas, intenta expandirse, difundirse en el espacio, pero la gravedad lo intenta comprimir. Y lo que va a ocurrir es que en el centro del Sol, la presión de las capas superiores del Sol va a ser muy alta, y la presión que es estas flechas azules, y la presión del gas a su vez también alta, por estar en el centro más caliente, y entonces esas dos presiones se compensan, ¿no? Y se produce un equilibrio entre la presión del gas que intenta expandir el Sol y la gravedad que intenta comprimirla. Si alguna de estas fuerzas, por ejemplo la presión del gas disminuye, el Sol va a intentar comprimirse. Y si aumenta, el Sol se va a expandir. Entonces estamos en una situación de equilibrio. En la superficie, en las proximidades de la superficie del Sol, la presión de las capas del Sol es menor porque hay menos capas por encima, menos peso, y entonces la presión del gas también es menor, porque estamos a menos temperatura, y entonces las dos también están compensadas, ¿no? O sea que la estructura que se desarrolla del Sol, de cómo se acomoda la materia en el Sol, está en el equilibrio de estas dos presiones, ¿no? Donde una de las dos se desequilibra, el Sol se expande o se contrae. Finalmente llegamos al borde del Sol, donde ya prácticamente no hay masa, y entonces hay materia que está ahí moviéndose en la superficie, y como vamos a ver, una buena parte escapa hacia el espacio. Otro elemento importante para entender qué es lo que pasa en el Sol es la energía emitida, que la podemos medir, porque podemos utilizar un detector que reciba los rayos solares acá en la Tierra, mejor encima de la atmósfera, con un satélite, avión, o lo que sea, un globo, lo que sea, por encima de la atmósfera, porque acá en la superficie de la Tierra recibimos un poco menos de radiación porque la atmósfera absorbe algo, ¿no? Bueno, pero como sea, podemos medir la radiación que llega en 1 centímetro cuadrado, o 1 metro cuadrado, depende de la unidad que les guste utilizar, por cada segundo o por cada minuto. Esa energía es la famosa constante solar, que si suponemos que esa energía es la misma que llega a cada uno de los centímetros cuadrados que hay en una esfera de radio, una unidad astronómica, entonces podríamos calcular toda la energía que está llegando a lo largo en toda la superficie de la esfera. Y esa energía salió del Sol. Esa energía por minuto o por segundo salió del Sol. Entonces podemos calcular la energía que está saliendo, que está generando el Sol por segundo. Eso es potencia, energía por segundo.
De esa manera podemos calcularla, y la energía que está saliendo del Sol por segundo, en términos de watts, es 3,8 por 10 a la 26. O sea, muchísima energía por unidad de tiempo. Entonces hay que pensar de dónde sale tanta energía. Ese fue el principal problema hasta el siglo XX, ¿no? Entonces podríamos pensar que son reacciones químicas. Bueno, pero las reacciones químicas, como el fuego, por ejemplo, si liberan calor, liberan luz, pero si el Sol fuera un producto químico que se está reaccionando, por ejemplo, carbón, duraría miles de años. En cuestión de miles de años, al ritmo que está generando energía, se liquidaría el carbón. O sea que no puede ser, porque sabemos que hay fósiles que tienen muchos millones de años, centenares de millones de años, ¿no? En la Tierra, o sea que ya existía el sistema solar. La contracción gravitacional también es un mecanismo interesante, y es que un cuerpo, a medida que si se comprime, libera energía. Y esa energía puede ser en forma de calor o de luz. Y el Sol podría brillar por este mecanismo de contracción. Lo veríamos contraerse al cabo de muchos miles de años, porque es una contracción muy lenta, pero lograría vivir millones de años, del orden de 50 millones de años. Es bastante, pero poco. Es poco porque sabemos que la vida ya existía hace miles de millones de años. Bueno, la solución está en las reacciones nucleares, en el trabajo de Einstein y de Arthur Eddington, un astrofísico que estaba interesado en la constitución interna de las estrellas. Y esto ocurrió entre las guerras, ¿no? Enseguida de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial. Einstein había propuesto su teoría de la relatividad, y en ella, entre las cosas que había propuesto, era que el espacio se curvaba, ¿no? Y que la masa se podía transformar en energía. El hecho de la curvatura del espacio se propuso determinarlo en un eclipse total de Sol. Porque en un eclipse total de Sol uno puede ver las estrellas que están en el fondo del disco solar, que es negro por la luna, que nos cubre. Y entonces, si realmente el espacio se deformara, que era lo que decía la teoría general de la relatividad, entonces los rayos de luz, en vez de venir en línea recta, se deberían desviar, y las deberíamos ver en lugares diferentes. Esa idea le gustó a Eddington, que era un inglés, y fue el que promovió un par de expediciones para observar un eclipse famoso, 1916 creo que fue, y donde se detectaron justamente que las estrellas aparecían corridas de posición, lo cual era una verificación de una prueba a favor de la curvatura del espacio generada por la masa del Sol. Eddington era un hincha de Einstein, que estaba estigmatizado por ser alemán. O sea, había una gran adversión hacia los alemanes por haber causado la Primera Guerra Mundial y la catástrofe que fue eso. O sea, había un odio generalizado. No se conocía la obra de Einstein casi fuera de Alemania. Y Eddington fue uno de los pocos que la entendió, que era una teoría complicada, y la difundió. Y sugiere Eddington que esa idea de que la masa se pueda transformar en energía, que dice la teoría de la relatividad de Einstein, podría ser la explicación del origen de la energía del Sol, a través de reacciones nucleares. Porque él había calculado que la temperatura en el centro del Sol era de millones de grados. A esas temperaturas los átomos viajan a muy alta velocidad, y podría haber colisiones muy violentas, y esas colisiones podrían permitir que, por ejemplo, dos protones, que son núcleos de helio, se fusionaran y formaran un núcleo, perdón, los protones son núcleos de hidrógeno, dos protones se fusionaran, en realidad 4 protones, y formarían un núcleo de helio. La masa del núcleo de helio es 4 veces la del hidrógeno, aproximadamente. En realidad, a esa altura, se habían medido con mucha precisión la masa del hidrógeno y la masa del helio, y se sabía
que la masa del helio es un poquito menos que 4 hidrógenos. Entonces lo que decía Eddington es que esa diferencia se pierde al ocurrir la fusión de hidrógeno en helio y se transforma en energía. Entonces él proponía la transformación de masa en energía como fuente de la energía de las estrellas y del Sol en particular en 1920. Y bueno, poco a poco eso fue ganando fuerza y tiempo después Hahn y Meitner descubren el otro fenómeno de generación de energía, que es la fisión. La fisión nuclear es cuando uno tiene un núcleo grande, un núcleo masivo con muchos protones y electrones, y lo perturba de alguna manera con un proyectil, se rompe, se fisiona el núcleo, y ahí se libera también energía, mucha cantidad de energía. La diferencia es que la fusión solo ocurre cuando las partículas están viajando a altísima velocidad, o sea, a altísimas temperaturas, que era imposible lograr en los laboratorios de la Tierra. Pero la fisión no necesita tanta temperatura y se puede lograr en la Tierra, como se pudo comprobar con las bombas atómicas. Hay una película muy interesante que explica la relación, y varios documentales de Einstein y Eddington en aquella época, entre guerras. Acá está el ciclo protón-protón, que es el más popular para explicar la energía que se libera del Sol. Tenemos 2 protones, esto ocurre en el interior del Sol, en el núcleo, ¿no? Donde hay condiciones de alta presión, alta temperatura suficiente como para que puedan ocurrir estas reacciones. 2 protones se fusionan, acá se libera energía, como resultado un protón se transforma en neutrón, sin carga, entonces se libera una partícula positrón que tiene carga positiva, que es la antipartícula del electrón. Ese positrón se cruza con un electrón, se aniquilan y liberan energía en forma de rayos gamma también. Este deutrón, que en realidad es un átomo, es un núcleo de hidrógeno, porque tiene un protón, el número de protones da el nombre de la materia, y esto es un neutrón que está colado ahí, es un isótopo del hidrógeno. Luego se va a fusionar con otro deutrón generado de la misma manera. Los 2 neutrones, se fusiona con otro protón y da un helio 3. Helio 3 porque el helio en realidad es 4, tiene peso atómico 4. Pero este es 3 porque tiene solo un neutrón. O sea, tiene 2 protones, que es lo que le da nombre al helio, pero un solo neutrón. Y luego 2 helios 3 se fusionan y dan un helio 4 y liberan 2 protones. En todos estos procesos se libera energía, más o menos energía en forma de rayos gamma, que es una radiación muy energética. Y como decíamos, la masa resultante del helio 4 es menor que la de los 4 protones que iniciaron todo el proceso. Entonces, esta masa que se perdió, se perdió. Se debió haber ido de acá en forma de energía, y en particular en forma de rayos gamma. Bueno, ¿qué es esto de la radiación? Bueno, la luz es radiación electromagnética, los rayos gamma también son radiación electromagnética, y la radiación electromagnética es generada por cargas eléctricas en movimiento. Una carga eléctrica tiene un campo eléctrico asociado, si ustedes mueven la carga, ese campo eléctrico oscila y genera una vibración, y esa vibración se propaga a la velocidad de la luz, y la forma en que se propaga es de esta manera que está acá. Bueno, esta es la dirección de propagación, y se modela con un par de ondas, una onda que materializa el campo magnético, y otra onda perpendicular, la variación en el campo eléctrico. Porque en realidad una variación en el campo eléctrico tiene asociado un campo magnético. Son inseparables. Entonces por eso se llama electromagnética. Y bueno, es razonable que salgan radiaciones electromagnéticas del Sol, porque el Sol está lleno de partículas cargadas, núcleos, electrones. Eso está en movimiento o hay reacciones entre ellos, y entonces esas variaciones generan estas ondas que se propagan por el espacio. No necesitan un medio como lo es el sonido, que precisa el aire para propagarse. Esto se propaga en el espacio y pueden tener distinta longitud, dependiendo de la longitud de onda, ¿no? Que es la distancia entre una cresta y otra cresta, por ejemplo.
dependiendo del fenómeno que las generó. Acá tenemos lo que llamamos espectro electromagnético, que nos muestra las distintas radiaciones según la longitud de onda de que podemos hablar. Acá está la longitud de onda prestada en nanómetros, o sea, 10 a la menos 9 metros. Y acá están en metros. Acá están en metros. Está 10 a la menos 12 metros hasta 10 a la 3 metros, 1 kilómetro. Este es todo el espectro electromagnético. Pues sí, podemos seguir, pero arranca por acá. Esta es la región que nosotros llamamos de rayos gamma. Acá están los rayos X. Acá estamos en el ultravioleta. Acá está la región del visible, que es lo que nuestros ojos interpretan como colores, según la longitud de onda. Aquí estamos en el infrarrojo. Acá estamos en la región de microondas. Acá estamos en radio. Y acá también es radio. Entonces, dependiendo de la longitud de onda, va a ser el tipo de onda que tienen distintos nombres porque se manifiestan físicamente de manera distinta y las detectamos también de forma diferente. Los rayos gamma se detectan fuera de la atmósfera porque son generalmente absorbidos por la atmósfera terrestre. Los rayos X también. Cualquier elemento absorbe los rayos X, entonces X por encima de la atmósfera. El ultravioleta también. La región visible podemos observarla desde la superficie terrestre con telescopios en la Tierra porque la atmósfera es transparente. Después vuelve a ser opaca en la región del infrarrojo. Entonces es necesario observar desde telescopios en órbita, por encima de la atmósfera terrestre. Luego hay una región en donde a veces es posible observar algo, la región de microondas. Entonces con observatorios suficientemente altos podemos llegar a observar algo, o sea, por encima a grandes alturas. Por eso los observatorios se buscan instalar en grandes alturas. Y después viene la región de radio, y donde ahí operan los radiotelescopios. La curva blanca que tenemos acá está mostrando el comportamiento de la atmósfera de nuestra Tierra, ¿tá? Que no es lo mismo, o sea, cada planeta tiene una atmósfera diferente, pero la Tierra tiene esta atmósfera y es opaca en toda esta región, o sea que nada de esto nos llega. Para poder observarlo tenemos que ir encima de la atmósfera. Luego se hace transparente prácticamente en la región del visible. Luego tiene unas irregularidades brutales acá en el infrarrojo. En microondas también hay unas variaciones muy grandes. En radio hay otra ventana. Esta es la ventana del visible, esta es la ventana de radio, o sea que la radiación atraviesa la atmósfera sin problemas. Y luego se vuelve opaca de nuevo. Estas radiaciones son muy energéticas, estas son poco energéticas, o sea, estas pueden hacer mucho daño porque llegan hasta el núcleo de los átomos y pueden destruir los núcleos atómicos. Estas no. Nosotros las sentimos, bueno, esta como luz visible, que la retina las detecta, el infrarrojo lo sentimos como calor y el resto ya no sentimos. Entonces, en función de lo que observamos, que nos llega del Sol, y de todo lo que es la información que hemos recogido, podemos armar este modelo que nos dice que el Sol tiene un núcleo a muy alta temperatura, en donde se genera la energía. O sea, aquí se dan las condiciones para que hayan reacciones nucleares. ¿Tá? Es en el núcleo. Luego del núcleo ya no se genera más energía, simplemente se transporta la energía que se generó en el núcleo. Se transporta por radiación, o sea, son los fotones los que transportan esa energía. Los fotones son absorbidos y reemitidos muchas veces, porque se encuentran con obstáculos por el camino, átomos que los absorben, los núcleos atómicos, o electrones. Estadísticamente, cada rayo gamma que se genera en el núcleo es absorbido y reemitido unas 10 a la 25 veces. ¿No? Y eso le demora el viaje al fotón, ¿no? Porque en vez de salir derecho y atravesar el Sol y salir, es desviado muchas veces, y el resultado es que un fotón que se genera en el núcleo termina saliendo por la superficie casi 1 millón de años después, cientos de miles de años después. O sea que los fotones que salen son hijos de padres que nacieron en una reacción nuclear cientos de miles de años antes. En esta zona radiativa
no es radioactiva, sino radiativa, de radiar. Entonces la energía se transporta por los fotones. Luego llega una región en donde los fotones son absorbidos, la materia se calienta, y entonces, porque la materia es más opaca, y el gas es más opaco, absorbe los fotones, y entonces se instala la convección. O sea, el calor ya no se puede transportar únicamente por radiación, sino que directamente se forma un gradiente de temperatura muy alto, y entonces se forman celdas convectivas, y eso quiere decir que el gas acá está mezclado, ¿no? Está mezclado porque hay corrientes ascendentes y descendentes. Y después acá está exagerado el dibujo, son capas muy finas, la fotósfera, la cromósfera y la corona. La fotósfera se llama esfera de luz porque es la que vemos. Nosotros vemos eso. Y las capas superiores no las vemos porque si bien existen, son mucho menos densas y menos luminosas. Nosotros lo que vemos es aquello que es suficientemente denso y luminoso. Lo que vemos como borde del Sol es una región en donde la densidad disminuye tanto que ya nos resulta transparente a nosotros. Eso es lo que vemos como borde del Sol, pero en realidad hay más capas. En particular la corona se extiende mucho más, más allá del radio del núcleo, del radio del Sol, y termina en un viento solar. O sea, las capas más exteriores del Sol están continuamente expandiéndose hacia el espacio exterior, en forma de viento solar, que los efectos del viento solar lo vemos cuando interactúa con los campos magnéticos de los planetas o los cometas. La cola de los cometas apunta en dirección opuesta al Sol debido a este efecto. Bueno, y la radiación que recibimos del Sol la podemos graficar según la longitud de onda. Vemos que la intensidad no es constante, sino que depende de la longitud de onda. En longitudes de onda muy pequeñas, rayos muy energéticos, la intensidad es muy baja, y en longitud de onda larga también es muy baja, y tiene un pico por acá, justo en la región del visible, ¿no? Dependiendo de cómo sea el pico es el color que yo veo de la estrella. Si el pico está corrido al rojo, entonces la voy a ver rojiza. Si está corrido al azul, la voy a ver blanco azulada. Por eso hay estrellas de distintos colores. En particular el Sol se ve amarillo, que es el balance de todo esto, de toda la radiación emitida en los distintos colores. Y esta es la emisión medida del Sol, y esta es una curva teórica que se puede ajustar, que es la curva de Planck. La curva de Planck es una curva teórica que es producto de la revolución que hubo en el comienzo del siglo XX, de la mecánica cuántica, que Planck lo que encontró fue cómo debería estar emitiendo un cuerpo incandescente en función de su temperatura. O sea, que todo cuerpo incandescente, o sea, caliente, emite radiación electromagnética. Pero el perfil con que emite, o sea, la cantidad de energía emitida según la longitud de onda que estemos considerando, va a depender de la temperatura. Si la temperatura del cuerpo es muy baja, entonces emite poca energía, y el máximo está corrido hacia el rojo. Acá tenemos una curva correspondiente a 4000 grados, a 5000 grados, 6000 grados. A medida que aumenta la temperatura del objeto, la cantidad de energía que se emite es mayor, y además el máximo está corrido hacia el azul. En el caso del Sol, el ajuste da aproximadamente una temperatura efectiva global del Sol de 5800 grados. Eso es lo que está saliendo del Sol. Si tuviéramos que resumir el Sol como un objeto incandescente, sería un objeto a una temperatura de 5800 grados. Pero para que el Sol tenga esa temperatura en la superficie, adentro debe haber otra cosa, seguramente un proceso de temperaturas mucho más altas, ¿no? Y sabiendo la temperatura superficial y lo que debe haber abajo, que debe ser una temperatura muy superior, y como decía Eddington, en el interior, en el centro, seguramente en el núcleo es de decenas de millones de grados, entonces podemos tener una idea del estado de la materia, porque sabemos que dependiendo de la temperatura será el estado. Por ejemplo, acá tenemos la molécula de agua. Si la temperatura es baja, está en forma de sólido, en forma de hielo. Si es un poco más alta, es líquido. Más alta aún, es gas. Pero si aumentamos la temperatura a miles de grados, entonces la molécula de agua se disocia en hidrógeno y oxígeno. Son átomos neutros, pero ya la molécula no existe más.
Y si aumentamos más la temperatura, cada átomo empieza a perder electrones. Y acá estamos en una región de plasma porque tenemos núcleos atómicos con algunos electrones y electrones libres. Es una sopa de partículas cargadas. En esta región, a estas temperaturas, en realidad es neutro el gas, pero acá es un plasma. Y si aumentamos más aún la temperatura, entonces todos los átomos se ionizan, pierden todos los electrones y tenemos una sopa de núcleos puros, positivos, y electrones inmersos en una sopa de electrones. Y la temperatura del Sol en el interior indica que es un plasma, el interior, pero en la superficie, que es del orden de miles de grados, puede haber, seguramente hay, y eso se ve reflejado en las líneas observadas del espectro del Sol, átomos neutros o parcialmente ionizados. Así que sabemos cómo está el estado de la materia. Bueno, pero hoy tenemos además un montón de otras herramientas que son los observatorios. Hay una cantidad de observatorios en órbita, acá están los links, pueden ir directamente ahí, van a ver de qué se trata. El estéreo, que son dos, que están mirando al Sol en forma de estéreo. El Solar Dynamic Observatory, creo que es el último. El SOHO, uno de los primeros. El TRACE también. Y Parker es una misión reciente cuyo objetivo es medio kamikaze, acercarse lo máximo posible al Sol. Se está acercando a 15 radios solares, está muy cerca del Sol. Pero paradójicamente está tan cerca que no lo puede observar porque se destruye, tiene una placa, como una pantalla para protegerse, pero estudia el medio que rodea a las regiones del Sol sin observarlo directamente porque no puede, está demasiado cerca. Y hay muchos observatorios en la superficie de la Tierra, o sea que a pesar de estar en la superficie de la Tierra, debajo de la atmósfera, igual en la región del visible pueden observar muy bien el Sol. Y con toda esta información podemos tener esta imagen del Sol. El Sol tiene un núcleo donde se genera la energía, la zona radiactiva, donde la energía se transporta por radiación, la zona convectiva, donde hay celdas que mezclan el material, y luego tenemos la superficie visible, que es la fotósfera. Por encima de la fotósfera tenemos una capa muy fina que solo se puede ver con determinados filtros, que no es la que vemos cuando miramos directamente al Sol a ojo desnudo, que es la cromósfera, que se llama así porque da un color más rojizo. Y luego tenemos la corona. Es la capa, o sea que la atmósfera del Sol es la fotósfera, cromósfera y corona, y el interior del Sol es la zona convectiva, la radiactiva y el núcleo. Según la zona de que estemos hablando, tenemos ciertos fenómenos para observar. Por ejemplo, tenemos los flares, que son llamaradas en la cromósfera. Tenemos prominencias o protuberancias que se originan en la cromósfera, pero están embebidas en la corona. Tenemos las manchas en la fotósfera, que son regiones más oscuras porque son más frías. Acá tenemos otro esquema. Acá se ven las celdas convectivas, donde el material se mezcla. Acá el material está en reposo y simplemente la radiación pasa a través del material. Entonces acá se vuelve más opaco y es el propio material el que se mueve y transporta el calor de dentro hacia afuera. Las prominencias o protuberancias, las manchas, y como una cosa muy tenue de fondo, la corona. Y la fotósfera es lo que vemos. Es la región del Sol que vemos. Acá de vuelta la estructura. Sería un interior con el núcleo formado de plasma, donde se generan los rayos gamma. La zona radiactiva, no confundir con radioactiva, que es un material radioactivo, es como el radio, viene de ahí, del elemento radio, que fue el primer elemento donde se vio que había cierta actividad nuclear. Esto tiene que ver con el transporte de la energía. Luego la zona convectiva, donde es el propio gas el que transporta el calor hacia afuera, hacia la superficie. Después tenemos lo que llamamos atmósfera, que es la fotósfera, es una capa relativamente delgada. El gas está parcialmente ionizado, porque la temperatura es mucho más baja, es 5.800 grados, mientras en el núcleo 15 millones de grados.
Y acá es donde vemos las granulaciones y las manchas, ahora vamos a ver. Por encima está la cromósfera, una capa todavía más débil, mucho menos densa, pero sin embargo se observan fenómenos notables como los flares, las splashes. La nomenclatura de las estructuras que se ven en el Sol es muy complicada porque es suma de palabras de distintos lenguajes. Flare es en inglés y plash es en francés, playa, viene de playa. Y la corona es, de nuevo, lo que sale hacia afuera, y quizás que es lo más obvio, porque es lo que se ve en un eclipse total de Sol. O sea, los antiguos deben haber visto con más impresión la corona solar que las demás cosas. Porque en la fotósfera la vemos, nos encandila, bueno, podemos a través de las nubes. En la fotósfera están las manchas, pero es difícil apreciarlas a simple vista. Las descubrió Galileo con el telescopio. Entonces, lo más notorio que se debió haber observado en un eclipse, o sea, de las capas del Sol, es la corona. Y es allí donde hay protuberancias o prominencias y eyecciones de masa coronal, como vamos a ver, que son grandes eyecciones de masa que van al espacio, algunas llegan hasta la Tierra. Y en la corona la temperatura de nuevo aumenta a millones de grados. Esto es porque hay energía que se inyecta en el material que está en la corona, y ese material sale a alta velocidad, y esa velocidad tiene asociada a una cierta temperatura. Entonces, el interior del Sol lo podemos modelar de la siguiente manera. Esto es lo que se deduce de un modelo matemático del Sol, escribiendo las ecuaciones para el estado de la materia, para el comportamiento de la densidad, la temperatura. Obtenemos este resultado. Acá tenemos el centro del Sol y acá la superficie del Sol. 1 significa, esta es la fracción del radio solar. Y acá tenemos en esta gráfica la presión en pascales, y acá tenemos la temperatura en grados Kelvin, grados, la diferencia no es nada. Y acá la densidad de masa por unidad de volumen. Entonces tenemos cómo cae la presión, que es del orden de 10 a la 16 pascales, es enorme, son miles de millones de atmósferas terrestres. Luego cómo va cayendo a medida que nos vamos acercando a la superficie, ¿no? Y en la superficie del Sol tiende a cero. La temperatura, más de 10 millones de grados en el núcleo, acá sería 10 millones de grados, y cae rápidamente en la superficie del Sol, en donde comienza la atmósfera del Sol. O sea, una caída muy rápida. Esto es lo que marca el fin del interior solar y el comienzo de la superficie del Sol. Y la densidad es bastante más lineal, digamos, el comportamiento más prolijo, no es muy grande, en realidad, en el interior, acá está, es del orden de 10.000, 100.000 kilómetros por metro cúbico. O sea, la del agua sería 1000, o sea, sería 100, 200 veces superior a la del agua, no es mucho más. Y luego, cae. Acá es la densidad del agua, acá estamos en la densidad del agua, o sea que a un medio radio más o menos, un poco más de medio radio, del centro estamos con una densidad similar a la del agua, y después una densidad menor, hasta que se hace prácticamente cero. ¿Cómo es que se construye un modelo? Bueno, lo que tenemos que definir es la física del problema, o sea, qué fenómenos físicos están ocurriendo ahí. Entonces, escribir las ecuaciones que describen esos fenómenos físicos, que son las que relacionan las variables que intervienen, densidad, presión, temperatura. Después tenemos que considerar las condiciones de borde. Por ejemplo, sabemos que en la superficie la temperatura es 5.800 grados. Sabemos que la masa total es tanto. O sea, esas son las condiciones de borde del problema. Y luego escribimos un algoritmo, porque generalmente no hay solución analítica de esto, hay que hacerlo numéricamente. Entonces escribimos un algoritmo que me dice, bueno, ahora haz este cálculo, calcular la derivada, calcular la integral. Es un algoritmo que lo metemos en una computadora y resuelve el problema en forma numérica. Y tenemos como solución eso que te veíamos, ¿no?
esto que está acá, que sería cómo son las variables, presión, densidad, temperatura, en función de la distancia al centro. Eso es un modelo, en este caso de interior solar. Pero al Sol lo podemos observar en muchas longitudes de onda. O sea, la imagen que nuestros ojos detectan es la imagen integrada en todas las longitudes que atraviesan la atmósfera y que la retina es sensible. Pero podemos dividir, podemos observar solo en una cierta región del espectro colocando un filtro en nuestros detectores, ¿no? Y se pueden construir distintas imágenes y todas están correlacionadas. Por ejemplo, esta es la visual, esta es lo que veríamos a simple vista o con un telescopio. Acá es colocando un filtro en 1700 angstrom, que son 170 nanómetros, o sea, esto es una región del ultravioleta. Acá, esto es más próximo al amarillo, también es otro filtro. Acá estamos en el ultravioleta de nuevo. Acá estamos en una línea de ultravioleta, pero que se manifiesta en la cromósfera, porque esta emisión ocurre en particular en la cromósfera. Entonces, observando con este filtro podemos ver lo que ocurre en los lugares donde se emiten fotones de esta longitud de onda, y eso ocurre justamente en la cromósfera, entonces podemos ver la cromósfera. O sea, para poder ver una capa, tenemos que poner un filtro que borre toda la radiación recibida, excepto la que se emite en esa capa. Y así podemos ir obteniendo imágenes de distintas capas del Sol con distintos filtros. O sea, ponemos distintos filtros y ahí vamos a estar viendo fenómenos que ocurren en distintas alturas, distintas regiones, ¿no? Y acá ya estamos viendo cuestiones que están pasando en la corona del Sol. Y todas están correlacionadas. O sea, los fenómenos que vemos, por ejemplo, las manchas solares, están relacionadas con estas zonas brillantes en la cromósfera o con estos loops que se ven por acá, que vamos a ver en otras fotos. Acá lo que tenemos es lo más típico, que es el Sol en el visible, con un buen telescopio, y además, bueno, las manchas que se ven por acá, estas manchas van cambiando, no son siempre las mismas, se generan muchas y desaparecen y vuelven a aparecer, porque es un fluido, no es un rígido, entonces hay movimiento en la superficie. Y acá estamos viendo, además, un fenómeno que ocurre bastante a menudo, que es el tránsito de la Estación Espacial Internacional por delante del disco solar. Son 3 fotos superpuestas, separadas no sé cuánto tiempo, y entonces estamos viendo un tránsito de esta estación espacial por el disco solar. Acá tenemos otra fotografía, en otra época. Acá tenemos un conjunto de manchas, acá también hay otras manchas muy pequeñas, acá hay otras. Las zonas más oscuras del Sol se ven oscuras porque están a menos temperatura, entonces emiten menos intensidad. Pero no es que sean frías, es un poco más frío, pero siempre en miles de grados. Y acá tenemos desde un telescopio en tierra, que es un telescopio sueco, creo que está en Islas Canarias, estamos viendo el tránsito de Venus por el disco solar. Esto ocurre de vez en cuando, o sea, Venus pasa por delante del disco solar, acá está captado con un telescopio, este es el disco de Venus, proyectado en el disco solar, y se puede ver el fondo solar con esta estructura de que llamamos granulaciones. Acá tenemos un detalle de esas granulaciones, son burbujas como celdas de gas caliente que sube, se enfría y baja. Sube, se enfría y baja. Son celdas convectivas que tienen duraciones de horas. Están en movimiento continuamente. Es como una superficie en ebullición. Acá tenemos otro detalle. Estas estructuras son las granulaciones y estas zonas oscuras son manchas. Son manchas, son regiones más frías. Acá tenemos en un filtro, en el ultravioleta, que nos permite ver la radiación generada en la cromósfera desde un satélite que es el SOHO. Y se puede ver, bueno, el Sol no es un rígido, hay movimiento en la superficie, hay mucha actividad, se generan estos loops, estos arcos de materia, y protuberancias o prominencias. Estas regiones brillantes seguramente están vinculadas a manchas en la fotósfera. O sea, si tomamos una foto de la fotósfera, acá vamos a ver manchas.
Acá tenemos, estos son los arcos magnéticos, están generados por campos magnéticos muy intensos que arrastran el gas, el plasma, y entonces lo vemos como, como loops de plasma guiados por el campo magnético. Este es el Solar Dynamic Observatory, otro observatorio en órbita. Y acá tenemos un modelo de cómo serían las líneas de esos campos magnéticos que estamos observando en la fotografía, ¿no? Y son líneas muy cambiantes porque los campos magnéticos están cambiando continuamente. Y acá, bueno, esta es una protuberancia monstruo. Esto no es un dibujo, esto es real, ocurrió en cuestión de horas. En el Sol. O sea, algunas de estas erupciones, las protuberancias, transportan mucha materia, son muy violentas, y a veces no caen en la superficie del Sol, como se veía en este caso, sino que a veces terminan en el espacio exterior. De nuevo, acá tenemos actividad solar en distintos filtros. Entonces podemos ver que este grupo de manchas, que es lo que vemos en la fotósfera, si lo miramos con otro filtro de ultravioleta, vamos a ver que está vinculado a estos arcos, loops, en la cromósfera. O sea que acá, en el visible, nosotros no veríamos nada más que las manchas, pero en realidad con otro filtro en particular vamos a ver de que hay materia que está siendo trasladada de un punto a otro de estos arcos magnéticos, ¿no? Son campos magnéticos locales que están continuamente cambiando. Y acá de nuevo en la cromósfera vemos estas regiones brillantes que están asociadas con esto. Y acá aparece una protuberancia que se va a inyectar en la corona, ¿no? Esta es la corona. Tiene distintos aspectos de acuerdo a cómo sea la actividad solar del momento, pero es la corona que se ve en un eclipse de luna. Esto es plasma que está siendo eyectado del Sol, o sea, es gas que se está yendo, protones y electrones, que se van del Sol, constituyendo un flujo continuo, que es lo que se llama viento solar, que viaja a razón de unos 400 kilómetros por segundo. Son partículas que viajan muy rápido, y no se frenan porque no hay un medio que las frene. Entonces esa velocidad es más o menos constante, pero la densidad de partículas va disminuyendo a medida que se van dispersando en un volumen cada vez mayor. El número de partículas por unidad de volumen va disminuyendo rápidamente, no así la velocidad, que sigue siendo alta. Tienen por acá un video en YouTube que les muestra años de observación del SOHO, comprimidos todos el SOHO apunta al Sol, el Sol sería este círculo acá, está tapado por algo para evitar la saturación de la cámara, y se puede monitorear la evolución de la corona solar con el tiempo, y se ven que hay explosiones muy frecuentes, donde se eyecta una gran cantidad de materia en forma de plasma. En el fondo se ven las estrellas, que a simple vista no podríamos ver. Estos son planetas que van pasando, Venus y Mercurio, periódicamente. Es capaz que Mercurio, que es menos brillante, no sé. Vayan a saber. Y 2×3 se puede ver algún cometa cayendo también hacia el Sol. Porque el SOHO, ahí estamos pasando por la Vía Láctea, parece. El SOHO fue una sonda destinada a estudiar el Sol, pero empezó a observar cosas que se aproximaban al Sol, en particular cometas, los cometas llamados Sun-Grazers, o sea, cometas rasantes con el Sol. Acá tenemos uno de esos videos de un cometa que ya está desplegando una cola porque está muy cerca del Sol, está siendo destruido por la radiación solar, y el cometa termina colisionando con el Sol. Esto es un resultado inesperado de esta sonda, que es una sonda destinada a observar el Sol. Sin embargo, descubrió miles de cometas
que mueren de esa manera, o sea, que van derecho a chocarse con el Sol. Que es un tema de difícil explicación. Eh, Todavía no está muy claro cómo es que se originan estos cometas y su gran cantidad. Y acá tenemos una eyección de masa coronal. Coronal más eyección. Eyección de masa coronal. Esta masa, que son protones y electrones, se dispersan, son eyectados en cierta dirección del espacio, y si la Tierra está en esa dirección, bueno, es un flujo intenso que va a llegar a la Tierra en algún momento, y ese flujo va a interactuar con el campo magnético terrestre, porque la Tierra tiene un campo magnético, y el campo magnético actúa como de escudo magnético. Como el viento solar son partículas cargadas, al llegar y encontrarse con el campo magnético terrestre son desviadas. Entonces, como que el escudo magnético de la Tierra nos protege de ese flujo de partículas. Pero si el flujo es muy, muy intenso, la presión es muy grande, y entonces se vence la protección del campo magnético terrestre, y se inyectan estas partículas en el circuito del campo magnético terrestre. Entonces se incrementa el flujo de partículas cargadas, que normalmente hay un cierto flujo en los cinturones de Van Allen, son cinturones de radiación, se llaman así porque hay protones y electrones viajando a alta velocidad, capturados por el campo magnético terrestre. Se incrementa a la densidad de esos cinturones, y se desbordan partículas que acaban ingresando a la atmósfera por los lugares más vulnerables, que son los polos magnéticos, norte y sur. Y ese flujo de partículas a alta velocidad que ingresa por los polos, choca con las moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de lo que sea, excita a los electrones, y esos electrones, cuando se desexcitan, emiten luz, y eso genera las hermosas auroras polares, boreales en el norte y australes en el sur. Acá tenemos auroras, por ejemplo, en la base antártica. Están continuamente moviéndose porque depende de cómo llega la radiación, cómo se generan esas auroras. Producidas por la excitación de los átomos de la atmósfera, excitados por las partículas que ingresan a través de los polos magnéticos, y que son especialmente notorias luego de una eyección de masa coronal en la dirección de la Tierra. Bueno, resumiendo, en el Sol tenemos una cierta actividad solar que le llamamos a estas formaciones. Los gránulos, que son la estructura general que tiene la fotosfera, ¿no? Pequeños y de vida de algunos minutos. Las manchas son más grandes, pueden ser del tamaño de la Tierra más grande, pueden durar varios días o semanas, van cambiando, y aparecen en latitudes medias, o sea, no están ni en el ecuador ni en los polos, aparecen como en latitudes medias del Sol. El Sol también se le puede asociar un eje, un ecuador, y un sistema de latitud y longitud. Los flares son erupciones de una gran concentración de partículas a alta temperatura, generados por la actividad magnética de las manchas. Se ven como erupciones rápidas y brillantes, y se eyectan partículas que pueden llegar a la Tierra en cuestión de horas, que es lo que le llega a esas partículas viajar hasta acá, a alta velocidad. No viajan a la velocidad de luz porque son partículas. O sea, nosotros vemos la imagen del flare de acá, porque son fotones que llegan a la velocidad de luz, en 8 minutos están acá, pero vemos la imagen, la luz, y entonces decimos, ojo, que hubo un flare, y en tantas horas o días las partículas van a llegar acá. O sea, la imagen nos alerta de que va a llegar un flujo de partículas. O sea, siempre sabemos con anticipación que va a venir un flujo. Las playas son parecidas a los flares, pero son en la cromósfera, también en regiones más brillantes. Y están todas vinculadas, ¿no? Las manchas, los flares, las playas. Las prominencias o protuberancias son las más llamativas, ¿no? En realidad se ven como unas llamaradas, ¿no? Contrastadas con un fondo oscuro, y es porque es gas más frío, ¿tá? Pero más denso, entonces lo vemos.
embebido en la corona, que es más tenue la corona, por eso no la vemos, pero sin embargo es de más temperatura. La corona tiene temperatura de millones de grados, pero no la vemos porque es muy tenue. Entonces lo que vemos son estas prominencias proyectadas en el fondo de la corona. Y las eyecciones de masa coronal, que es el producto de algunos de estos fenómenos desproporcionados que arrastran plasma hacia el espacio interplanetario. Bueno, ¿y por qué pasa todo esto? Bueno, lo que pasa es que en el Sol tenemos plasma, hay gas ionizado, o sea, estamos hablando de partículas cargadas, ¿no? Positivas y negativas. Y ese plasma está en movimiento. Y ese movimiento genera campos magnéticos. Si ese movimiento es ordenado, los campos magnéticos están ordenados, pero si es desordenado, aparecen campos magnéticos desordenados. Y son campos magnéticos muy intensos, porque es mucho plasma moviéndose a alta velocidad. Y esos campos magnéticos muy intensos a su vez arrastran el plasma y generan nuevos, o sea, es un círculo vicioso. Entonces, esos campos magnéticos que se forman arrastran el plasma y forman las manchas, los loops y las prominencias o protuberancias. Y hay un escape continuo, ¿no?, hacia afuera de la corona, perdón, que es lo que llamamos el viento solar, que es el remanente de toda esa actividad, es un flujo que no es constante en la cantidad, en la densidad de la cantidad, porque tiene variaciones, pero es continuo, o sea, siempre hay un viento solar, que son básicamente protones, un núcleo de helio, pero sobre todo protones y electrones, hacia el espacio interplanetario, a alta velocidad. Y la explicación, no está claro por qué ese tipo de actividad tiene el Sol, ¿no? Pero tiene que ver seguramente con el hecho de que la rotación del Sol no es continua, o sea, no es uniforme, porque no es un rígido, es un fluido, y ocurre que se puede observar que la rotación en el ecuador es más rápida, el período es más corto que en los polos. Entonces el período de rotación del Sol en el ecuador es más corto que en los polos. Entonces esta parte, si comenzamos con un campo magnético como el de la Tierra, con un polo norte, un polo sur, y líneas de campo que indican las trayectorias desde un polo al otro, a medida que pasa el tiempo, estas líneas acá se empiezan a desviar porque se mueven más rápido, porque el periodo de rotación es más corto. Y si dejamos pasar más tiempo, entonces terminan dando muchas vueltas, se retuercen, y llega un momento en que estas líneas se escapan hacia el espacio exterior y forman loops. Entonces acá tendríamos la actividad de loops, estaría generada por estos campos magnéticos retorcidos, luego de muchas vueltas. Y lo que se observa es que hay épocas donde el Sol no tiene prácticamente actividad, no hay manchas, no hay loops, no hay nada, y se estima que corresponde a una actividad de este tipo. Y hay épocas en donde hay mucha actividad, con muchas manchas, muchos loops, y se estima que corresponde a una actividad de este tipo. Y este periodo es de 5 años y medio aproximadamente, entre un mínimo y un máximo. Entonces después del máximo viene de vuelta a un mínimo, entonces el periodo total son unos 11 años. Es el ciclo de actividad del Sol. El periodo de rotación, como decíamos, se puede comprobar que es de unos 25 días. O sea, es una rotación lenta la del Sol, se rota muy lentamente, pero rota más lentamente en los polos que en el ecuador. Acá tenemos una fotografía del Sol en un momento de máxima actividad, con muchas manchas, y es el mismo Sol acá, pero en otra época de mínima actividad. No hay prácticamente manchas. O sea que si quieren ir a observar las manchas del Sol, tienen que esperar a salir de un mínimo, porque si no, no van a observar nada. A mí me ha pasado de ir a intentar observar, a mostrar manchas solares al público, y resulta que no había ninguna porque estábamos en un mínimo. No veo las manchas, decía la gente. Bueno, le ocurre que esta actividad entonces es variable con un ciclo de unos 11 años, más o menos. Y eso hace que hay épocas en donde hay muchas manchas y épocas donde hay pocas manchas. Y hay gente que se ha dedicado a contar la cantidad de manchas y el área de las manchas que
que ocupan respecto a toda el área del Sol, y de esa manera medir el efecto de las manchas en el total de la superficie solar. Y hay un conteo muy riguroso de eso, y se puede ver perfectamente el ciclo cada de 11 años. Máximo de manchas, mínimo de manchas, máximo de... y si vamos para atrás en el tiempo, vemos que ha sido muy variable. El ciclo se mantiene, pero con grandes variaciones. A veces es indetectable el máximo y otras veces es muy notorio el máximo. Pero hubo un periodo en que no hubo manchas, entre 1650 y 1700 aproximadamente, unos 50 años en donde no hubo manchas solares, no se observaron. Ese es el periodo conocido como mínimo de Maunder, y ese periodo es el periodo que coincide con el desarrollo, la explosión de la física, con la plaga de Londres, el incendio de Londres, la ley de gravitación universal, el periodo en el que se formaron las sociedades científicas. Es un periodo de la historia relevante para la ciencia, que no debe tener nada que ver con el mínimo de manchas, supuestamente. Pero lo que sí es cierto es que en este periodo también se conoce como la pequeña era del hielo en Europa, que es un lugar donde estaba bien documentado. Los inviernos durante todo ese periodo fueron muy rigurosos. Por ejemplo, el Támesis se congelaba en Inglaterra, y los hielos descendieron a latitudes más bajas de lo normal y solo se retiraron, digamos, después de pasado este periodo. O sea, fueron inviernos muy rigurosos. Y supuestamente hay una relación entonces entre la actividad solar y el clima. Es una situación todavía muy controvertida. No se entiende muy bien por qué pasa esto. Bueno, y si nos alejamos del Sol, llega un momento en donde el viento solar ya pierde fuerza, ¿no? Porque la densidad es bajísima, y llega un momento en que la presión esa que genera el viento solar se equipara con la presión del viento interestelar, porque en el espacio exterior está lleno de vientos generados por todas las estrellas y por gases que hay, que se están moviendo, y eso ejerce una cierta presión. Entonces, en el lugar donde se equiparan las dos presiones, es lo que llamamos la heliopausa. Dentro de la heliopausa tenemos la heliosfera. Es la región en donde predomina la actividad solar, o sea, el viento solar. Y fuera de esa heliopausa tenemos el medio interestelar. Fuera de la heliopausa, el medio interestelar es el que domina, y dentro de la heliopausa, en lo que llamamos la heliosfera, el viento solar es el que domina. Y no es esférico porque el viento solar en la región del Sol tiene una cierta dirección. O sea, viene en una cierta dirección, entonces la heliosfera en realidad no es una esfera, sino que es una cosa alargada. Y el final del Sol, esto me estoy adelantando porque acá es necesario estudiar la evolución estelar, que la van a ver más adelante, pero atrevidamente podemos decir de que lo que va a ocurrir es que en el núcleo del Sol el hidrógeno se va destruyendo y se va acumulando helio, que es una especie de residuo de la fusión nuclear. Entonces el helio empieza a ser una especie de núcleo inerte que va a ir cambiando la estructura del núcleo, y eso va a desarmar el equilibrio que tiene el Sol, y el Sol va a comenzar a expandirse. Además, la luminosidad lentamente ha ido creciendo a lo largo de la historia, desde que el Sol se formó, desde que es una estrella, ha ido aumentando, y el tamaño va a seguir creciendo. Y hay momentos en donde va a crecer mucho, rápidamente, y va a llegar a ser más de 100 veces el tamaño que tiene actualmente. Y ahí va a superar la órbita de Mercurio y va a tocar la de Venus. Y bueno, acá se va a transformar en una gigante roja. Va a comenzar el ciclo del helio, en donde el helio se fusiona. O sea, ya no es hidrógeno en helio, sino que ahora es el helio que se fusiona. Y bueno, entonces cambia
completamente el ritmo de producción de energía, y por lo tanto cambia toda la estructura del Sol, y eso, o sea, es otro Sol, otra estrella, y tanto la luminosidad como su tamaño cambian brutalmente, ¿no? Pero eso ocurriría recién en unos 12.000 millones de años después de formado. Estamos ahora cerca acá de 5.000 millones, un poquito menos, y ese cambio abrupto va a ocurrir de aquí a unos 6.000, 7.000 millones de años. Billions en inglés significa 1.000 millones, no significa billones como en español. Les dejo acá algunas preguntas para ir meditando. Y acá tenemos las fuentes, los libros que recomendamos, y el sitio de Photojournal de NASA con fotografías y videos espectaculares, no solo del Sol, sino de todo el sistema solar. Y eso es todo entonces.